Colegas, muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en nuestro programa de formación académica con el objeto de que todos ustedes obtengan su título y con la esperanza de que hayan aprendido algo en este proceso de formación de políticas públicas para el sector agropecuario. Estamos para hablar de un tema trascendente. A sus órdenes, el profesor Tomás Martínez Saldaña, que va a coordinar esta discusión, en esta ocasión acompañado por dos distinguidos académicos de la Universidad Autónoma Chapingo y del Colegio de Postgraduados, involucrados fundamentalmente en el tema que vamos a tratar. Maestro, por favor, preséntate aquí a la comunidad. Muy bien, soy el doctor Pedro Ponce Javana y con mucho gusto trataremos de intercambiar experiencias acerca de este tema de gran trascendencia a nivel internacional. Maestro. Buenas tardes, soy Julio Sánchez Escudero, participo como profesor investigador en el área de agroecología y precisamente desde ahí quisiera elaborar mis perspectivas, mis análisis y mis discusiones. Gracias, maestros. El objetivo fundamental de esta plática, de esta charla, en la cuarta unidad de nuestro programa de formación, consiste en introducir cuáles son las políticas internacionales referente a la agricultura que le afectan a México. Y uno de estos temas es el tema de la soberanía alimentaria. ¿Qué tanto México tiene capacidad para producir sus propios alimentos? ¿Y qué tanta subordinación o dependencia generamos en el ámbito internacional? ¿Requerimos nosotros el apoyo internacional para producir nuestros propios alimentos? ¿Tenemos la capacidad de producirlos? ¿Nuestros campesinos, nuestros productores tienen esa habilidad técnica? ¿Hay una tradición para poder encontrar esa soberanía alimentaria de la que hemos hablado? Así pues, quisiera yo introducir el tema desde esa perspectiva. Fundamentalmente, hemos estado estudiando en nuestra cuarta unidad la presencia de instituciones internacionales a las cuales México está adscrito. De igual manera, la presencia de muchos productos que nos llegan a través del mercado internacional para nuestra alimentación y ha generado en el ámbito de todo el país y especialmente en la opinión pública enfocada a la producción agropecuaria un ánimo de discusión frente a una toma de decisiones en la cual no estamos exentos ninguno de nosotros. Todos tomamos alimentos y de alguna manera estos alimentos están vinculados a la dinámica internacional de producción. Así pues, para iniciar un diálogo, yo quisiera preguntarle al maestro Pedro, ¿cómo definiría uno de los elementos trascendentales en nuestra política nacional agropecuaria? La soberanía alimentaria. Por favor, maestro. Muy bien. Entendemos la soberanía alimentaria como el poder de decisión que tienen los pueblos para determinar sus propias políticas alimenticias, ya sea de autosuficiencia alimentaria o para exportación. Luego entonces, en nuestro país hemos visto que los productores, los 25 millones de mexicanos que todavía viven en el medio rural, las 31,000 ejidos que tenemos en este país, casi no toman decisiones. Las decisiones de políticas públicas para el sector agropecuario casi siempre vienen desde arriba para abajo y casi siempre responden a intereses del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. A ver, maestro, en ese sentido, ¿podríamos nosotros decir que nuestros productores, nuestros campesinos, nuestros ejidatarios, nuestros indígenas, los productores empresariales, podrían tener una opinión en lo que ellos pueden producir o en lo que ellos producen? Deberían tener, porque afortunadamente tenemos una gran diversidad, una gran biodiversidad de ecosistemas naturales en este país. Tenemos 64 razas étnicas, por lo tanto deberemos tener 64 tipos de maíces, de razas nativas, ¿sí? Que por mucho tiempo, cuando se habla del milagro mexicano,
por ahí por los 50, los 60, fueron los graneros en regiones como el Bajío, los valles centrales de Oaxaca, los valles altos del Estado de México. Fueron graneros que buscaron y contribuyeron a la autosuficiencia alimentaria de este país. Luego entonces, de manera plural, tanto los empresarios como los indígenas, como los pequeños propietarios, los ejidatarios, los comuneros, deberían de formar una especie de Consejo Nacional Agropecuario para que aportaran elementos de análisis que contribuyera a la gran diversidad de la pluralidad de políticas públicas para el sector agropecuario, concretamente en el maíz. A ver, esto nos está llevando a otro tema, el tema de la biodiversidad en México. Maestro, ¿por qué no nos comenta un poco el concepto de biodiversidad en el cual el maestro Pedro nos ha introducido? Yo precisamente quería abundar un poco acerca de la definición de seguridad alimentaria, sobre todo porque es la participación de un grupo consolidado y creo que es representativo de Vía Campesina, que establece que en esa definición debería estar inmerso el derecho que tienen todo individuo y todo pueblo de proveerse del alimento, pero sobre todo también el derecho de poder producir sus propios alimentos y tener la libertad de producirlo. Y el segundo punto que quería resaltarlo para después dinamizarlo en la discusión es lo que marca el doctor en referencia a que somos un país diverso biológicamente y lingüística. Y entonces tenemos toda una tradición importantísima. Y entonces la biodiversidad es un concepto mucho más amplio, que no tan solo se refiere al conjunto de genes, de especies, de comunidades y de paisajes o de biomas, sino es el conjunto de saberes, de conocimientos, de tradiciones, que para este momento y en muchos momentos ha demostrado que es muy importante en el tema que estamos tratando. A ver, pero no me queda claro y a mí me gustaría introducir otro tema. Yo entiendo que las Naciones Unidas a través de la FAO protege el derecho de los pueblos a tener su alimento, protege el derecho de los pueblos a conservar su semilla. Y también entiendo que las Naciones Unidas, representadas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco de Reconstrucción y Fomento, están generando una dinámica diversa, una dinámica que involucra ahora la producción con una tecnología moderna que está poniendo en tela de juicios los sistemas tradicionales productivos en México. Entonces, yo visualizo a nivel internacional una contradicción de políticas. Y obviamente, como nosotros estamos involucrados en esa globalidad, en esa esfera internacional, bueno, pues yo también veo, en cierto sentido, cómo México está en esa dualidad. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro país en términos de gobiernos, maestro? Muy simple, ha tomado decisiones simplistas en términos económicos, pero ¿cuál es el papel entonces de los campesinos? ¿Cuál es el papel de las asociaciones de productores y de nosotros como consumidores? Bien, doctor, usted nos introduce también a un tema que necesariamente tenemos que tocar, que se llama desarrollo agrícola. Y el desarrollo agrícola tiene que ver con la producción y la productividad. Y esas decisiones simplistas se han ido más a la producción, a los altos rendimientos, y descuidan la productividad. Luego entonces, el desarrollo agrícola tiene dos paradigmas, la biotecnología y la agroecología, pero mirámonos no solamente en rendimientos, en la producción, mirámonos en la productividad. ¿A qué costo producimos 10, 15 toneladas de maíz por hectárea? Y si metemos el costo ambiental es mucho más caro. Y el indígena produce 300, 400, 500, 700 kilos de maíz por hectárea, pero en términos de productividad no le afecta tanto al medio ambiente. Por lo tanto, yo creo que en este país existen diferentes mesoambientes donde se pueden producir, donde se pueden desarrollar los dos paradigmas del desarrollo agrícola. Tienen que cambiar entonces las tomas de decisiones de política agrícola en este país. Maestro, ¿usted estaría de acuerdo en ese enfoque o buscaríamos nosotros una dinámica para solucionar los problemas de abasto en las ciudades? ¿O por dónde estaríamos nosotros hablando en una solución? Aquí yo traería a la mesa el concepto de biodiversidad y entonces lo trataría de desarrollar aún más.
O sea, ¿qué implica la biodiversidad o qué es la biodiversidad? La biodiversidad es un elemento vital, es un elemento sustantivo de los ecosistemas y es la dinámica de los ecosistemas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecosistemas y de biodiversidad, hablamos de servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos están en 3 grandes grupos. Uno, que son los de suministro, que son los que nos permiten vivir y sustentarnos en forma alimenticia y demás. Están otros que son culturales, pero los más, no menos importantes, son los de regulación. Y sobre ellos es que afecta grandemente el desarrollo tecnócrata que se ha venido desarrollando. La agroecología es una propuesta que aboga por una modificación de todos los sistemas productivos, pero sobre todo basándose en la historia de cómo los sistemas tradicionales han utilizado los ecosistemas. Pero a ver, maestro, permíteme, vamos a tener yo soy un laico, yo soy una persona que no entiende qué estamos hablando por agroecología, qué queremos nosotros indicar por agroecología. O sea, ¿cuál es una respuesta? ¿Cuál es una respuesta cercana a la dinámica? Inclusive nuestros participantes nos han hecho una pregunta muy precisa que ha surgido precisamente del diálogo con todos ellos y que de alguna manera aquí nuestros técnicos nos la han resumido. ¿Cómo podríamos nosotros tomar esta pregunta? ¿Cómo le daríamos, maestro Pedro? También, por favor, si quieres darle lectura, maestro Pedro. Sí, dice, ¿qué aportó la revolución verde a la revolución genética desde el punto de vista científico? Que yo creo que sería la respuesta de la agroecología. No, la agroecología ha resumido esa faceta. Me gustaría que platicáramos un poco más, sobre todo para ilustrar a la gente que no está tan cercana a estos temas. Bueno, la agroecología precisamente surge por una crisis de este modelo, la crisis ambiental que sigue, y valga decirlo, sigue de manera meteórica, devastando los recursos naturales y sobre todo devastando los servicios ecosistémicos de los cuales la humanidad está dependiendo. Entonces la agroecología surge precisamente como un paradigma no alternativo, sino como un paradigma que se debe de ubicar como marco rector para el desarrollo de diferentes políticas y sobre todo las políticas que tienen que ver con el alimento, porque la crisis también es social y también la crisis económica. Entonces, cuando tenemos una sobreproducción de alimentos y tenemos hambrunas y tenemos una condición de salud de la gente que va en contraste con estar malnutridos y con estar obesos, entonces la agroecología plantea que también necesitamos analizarlo desde el punto de vista integral. A ver, viéndolo allí, maestro, pero a mí me gustaría también añadir un par de criterios. Yo veo en la agricultura contemporánea 2 cosas. Una cosa es un sistema agrícola y otra cosa es una tecnología agrícola. Yo veo, en cierto sentido, que muchas de las políticas se enfocan como si estuviéramos hablando de una tecnología, nada más como si tuviéramos un nuevo lápiz, un nuevo bisturí, y en realidad estamos hablando de un cambio de sistema en el término de producción. ¿Tú cómo lo verías, Pedro, para continuar este mismo? Sí, hay que diferenciar la invención y la innovación. La Revolución Verde nos trajo un invento, trató de borrar lo tradicional y trajo lo moderno. Yo creo que no estoy muy convencido de que haya aportado realmente a la investigación científica, porque llegó con paquetes tecnológicos muy claros, ¿sí? La yunta de bueyes hay que quitarla y hay que meter el tractor, ¿sí? Nos trajo tecnología, ¿sí? El problema fue que el Estado mexicano la aceptó tal cual para todo el país. En la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, Solocotzin en las clases nos decía, cuando yo traigo los investigadores de Estados Unidos, me decía, ¿y aquí cómo meto el tractor? ¿Sí? Pues no se puede por las pendientes, por la pedregosidad y demás, y por cultura, pues, ¿no? Luego entonces, yo creo que en este momento, efectivamente, los centros de investigación deberían de innovar, ¿no? Yo creo que eso es lo que más se requiere. Y la innovación implica, a partir del conocimiento empírico con los campesinos, a partir de ahí podemos innovar.
y esto genera otra metodología. Me gusta tu palabra de innovación y renovación, pero ¿dónde entra la revolución verde? Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva tecnología, estamos hablando de un nuevo sistema. ¿Y dónde van a encajar todo lo que se derivó de la revolución verde? ¿Qué es la revolución verde en concreto? Pues? La revolución verde obedece a un paradigma que estableció que teníamos un rezago en la producción y un crecimiento poblacional. Entonces tendríamos que acortar esa brecha y aumentar los rendimientos a costa de lo que fuera. Y la invención fue el hecho de poner fertilizantes químicos, controlar las plagas, el uso de variedades mejoradas o híbridos, pero además una inyección muy grande de capital y un sesgo total hacia la producción mayor. Entonces la revolución verde hizo más bien una división y dejó de lado el estudiar, y aquí quisiera yo retomar un poco su concepto de innovación. Desgraciadamente la universidad solamente se le ha dado el punto para innovar, y a la agricultura tradicional se le coarta esa posibilidad, y precisamente la agroecología establece ese diálogo entre los productores y el científico. ¿Cómo puede aprender el científico de la innovación que se está haciendo, ¿no? Yo quisiera de alguna manera hablar de un tema que desde hace mucho tiempo se establece, que es el cambio climático global. Aquí es un simposio sobre el carbono en México, y la pregunta sería, bueno, ¿los productores no han innovado para hacer frente al cambio climático global? Claro que lo han hecho, porque significa para ellos la sobrevivencia. Entonces, muchas de las estrategias de producción establecen la posibilidad de uso de siembra de humedad o siembra residual, y tiene por objeto poder utilizar semillas, que es la biodiversidad que nosotros tenemos y que se resguarda en muchos aspectos, en muchas comunidades, como estas estrategias que les permiten a ellos mostrar y difundir, pero sobre todo compartir la biodiversidad, que es un punto Déjame importante. tomarla ahí. Paradigmáticamente estamos nosotros entendiendo entonces una cosa que me llama mucho la atención. Pudiéramos nosotros visualizar el manejo de toda la tecnología a partir de la semilla. O sea, nosotros como laicos, fuera del mundo de la discusión científica profunda de la genética y todos estos elementos que han permitido llevar a la revolución verde y ahora a los transgénicos, a mí me gustaría visualizarlo vamos a decir, en una especie de periodo de tiempo donde, ¿qué le ha pasado a la semilla? Por lo que yo entendí, maestro, nos estás diciendo que los pueblos campesinos tienen unas respuestas tan finas, tan delicadas en el manejo de la semilla. Y a final de cuentas, la revolución verde, los transgénicos, no es otra cosa más que esa misma respuesta, buscando otras variables, y otras variables sobre todo que estén en el mercado. En otras palabras, que haya control, que haya ganancia, que haya manejo político. Cuando los campesinos generen esa tecnología, no hay un solo control del exterior. Son sus propias decisiones, son sus propios criterios. Yo creo entonces que vale la pena allí. ¿Cuál es el valor entonces de lo que nosotros estamos señalando? Reconocemos nosotros la herencia que nos viene de las instituciones internacionales. La FAO nos dice, apoyémonos en la agricultura campesina. Lo está diciendo, el año pasado fue todo un año dedicado a la agricultura familiar. ¿Estamos hablando de esas tecnologías o estamos hablando de qué? Eso por un lado. Y por otro, nuestro propio gobierno nos está pidiendo que entremos no al estudio, sino a la producción con maíces transgénicos. Yo sí quisiera allí, porque como que estamos dando un salto, que explicáramos entonces cómo pasamos de repente que estábamos en la revolución verde y ahora andamos en transgénicos. ¿Ha habido un cambio trascendental en eso técnicamente hablando o qué? ¿Estamos hablando ahora de otra genética? ¿En dónde estamos? Bueno, para mí, y quiero enfatizar que todo lo que hemos hablado, por lo menos de mi parte, es una opinión personal, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a la lectura y de acuerdo a la visita de varios
sitios en nuestro México. A mí me parece que la revolución verde tiene una continuidad en la revolución transgénica y como lo dice uno de los teóricos de la agroecología, el principal impacto que tuvo la revolución verde sobre las comunidades agrícolas fue quitarles el control de la producción. Ellos tenían el control de la producción precisamente basado en el sistema de las semillas, y como venía el temporal yo podía estar utilizando esas semillas, tenía mi tecnología tradicional utilizada y ¿qué fue lo que se cambió? Se cambió el tractor, se cambiaron los herbicidas, el paquete tecnológico junto con la semilla. ¿Qué hace la revolución transgénica? Pues quitar todavía más el control y todavía crear una mayor dependencia. Pero lo más interesante que hace rato mencionaba el profesor es que tenemos el 80% del suelo de México asociado a un alto grado dependiente. Deberíamos de desarrollar una agricultura de ladera para nuestro México y ahí ver que hay mucha innovación por parte de la agricultura tradicional que debe ser rescatada y escalonada. Y que no hay respuestas de la tecnología moderna, no hay ninguna respuesta. Pedro, tú en ese sentido tienes mucha experiencia, hasta como productor. ¿Cómo verías tú precisamente ese enfoque? No, apoyar a la agricultura tradicional, apoyar a la agricultura familiar o continuar en esos enfoques masivos de producción para la solución del abasto nacional. Me voy a atrever a autonombrarme politólogo agrícola. Muy bien. Y adelante. En ese sentido, yo creo que en este país falta un estudio serio de tipología de productores para empezar. ¿Sí? Tenemos una gran diversidad de tipos de productores. Desde aquel que es autosuficiente para su propia familia y que por más que lleguen los transgénicos no lo van a quitar, como aquel que ya está queriendo con los transgénicos porque pasó por los híbridos para la agricultura comercial. Luego entonces, esta gran diferenciación de tipología de productores nos debe ayudar a entender mejor el concepto que maneja la FAO sobre multifuncionalidad de la agricultura. Porque el maíz no solamente es para la autosuficiencia, también puede ser comercial, también puede ser para la industria. Hoy se habla para el etanol, para el metanol, para los biocombustibles, ¿por qué no? Luego entonces, yo creo que el Estado mexicano debía de retomar estos avances de la investigación, que yo creo que los transgénicos no son más que, desde mi punto de vista, un avance de la Revolución Verde, o otra cara de la Revolución Verde, ¿no? Que las tome el Estado mexicano sin descuidar la otra agricultura tradicional, ¿sí? Porque nos genera ocupación, nos genera empleo, nos genera ecología, medio ambiente, biodiversidad, nos genera cultura. El campesino siembra por cultura. A ver, pero ahí déjame tomarle, porque acabas de decir una cosa muy, muy importante y que me gustaría que nos platicara el maestro Julio en relación a ese tema. Estamos diciendo nosotros que si metemos híbridos, que si metemos transgénicos, estamos modificando la biodiversidad. De eso estamos hablando. Claro. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Es que aquí la cuestión del análisis del impacto sobre la biodiversidad creo que es vital. El desarrollo sustentable se vino precisamente por un análisis de cómo estaba o qué estaba sucediendo con los recursos naturales. Después ya se ha modificado y se ha tratado de incorporar el aspecto social y económico. Pero esos impactos, ahora que se han medido, han sido tan fuertes y se ha logrado detectar que son precisamente los insumos químicos de fertilizantes, de insecticidas y de fósforo y de nitrógeno lo que están afectando más el cambio climático. Entonces, esos paquetes están poniendo en riesgo la seguridad de la propia humanidad. Entonces, analizar esos sistemas productivos o esas tecnologías tiene que ser con más rigor, porque lo que está en juego es la sobrevivencia. Y un punto importante que a mí me gustaría recalcar aquí, cuando se habla que la FAO desarrolla el año de la agricultura familiar, se queda corto, porque por eso es que varios teóricos han desarrollado la teoría del campesinado. Entonces, hablar de agricultura tradicional sin decir
el campesino es el que está haciéndolo, es disminuir esa potencialidad que tiene y que tuvo y que ha sido disminuida precisamente por la Revolución Verde. El impacto de la Revolución Verde es precisamente, y vuelvo a recalcarlo, quitarle la soberanía al productor, principalmente porque atenta contra su semilla. A ver, me gustaría allí tomar una cosa clave. Estamos hablando del milenio campesino, entonces, no del año, sino del milenio campesino. Sí. Todo un descubrimiento. Sí. Bueno, yo creo que eso nos da tema para otras cosas, pero Pedro, antes de terminar, decirle a la audiencia, ¿cuál sería tu mensaje de política pública a partir de lo que hemos discutido? Muy concreto, debe haber políticas públicas diferenciadas en este país y tenemos que retomar la teoría de la economía campesina si es que queremos realmente la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Y lo otro, donde se pueda hacer, que se haga de manera controlada. Maestro, ¿cuál sería tu? Pues yo diría y haría una recomendación, una invitación a la gente a que haga su esfuerzo en su propio espacio. Para el caso de nosotros como profesores, tenemos que redescubrir al campesino como una alternativa a mucho futuro y tratar de ver que esta enseñanza puede ser importante para hoy y para mañana. Bueno, de alguna manera también me están señalando a mí como profesor y cuál sería la dinámica, pero a mí me gustaría también hacer mención a todos nuestros participantes en el seminario. Todos tenemos una responsabilidad. Qué bueno que han llevado este seminario, que haya sido de utilidad. No se trataba únicamente de sacar un título, lo cual yo los felicito porque lo están sacando. No. ¿Qué responsabilidad hemos adquirido ahora que hemos aprendido algo de políticas públicas? ¿Qué vamos a hacer delante de ese transgénico que está utilizándose allí en el campo donde ustedes están? ¿Qué vamos a hacer ahora con la presencia de la Coca-Cola, con la presencia de alimentos que traen transgénicos? Vamos a ser claros, hay que explicarle a la comunidad cómo los transgénicos de los Estados Unidos en el azúcar, en los aceites y en una cantidad de productos alimenticios nos están llegando. Ya estamos invadidos de transgénicos. Vamos a continuar. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Qué debemos de hacer? Pues de esa manera cerramos nuestra intervención. Gracias, maestros, por la participación y continuamos. Muchas gracias. Gracias.